Ya habíamos hablado el jueves que nos reunimos a las 7 de la mañana, habíamos empezado a hablar un poco sobre la gratitud. Y hoy pues es una buena oportunidad para que volvamos a insistir en esto que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y ya hemos dicho que hacíamos una pregunta el jueves: ¿qué es lo primero que le viene a su mente cuando piensa en acción de gracias? Para algunas personas viene a su mente es un pavo. Para otras personas es reunirse alrededor de una mesa, comer, es simplemente eso, comer. Para otros es viajar, y así, en lo mejor de los casos, algunos recuerdan que el presidente Abraham Lincoln en 1863 estableció un día especial en el año para dar gracias, y recuerdan lo que pasó en ese año de 1620, cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra y llegaron por primera vez aquí a los Estados Unidos. Y después de un invierno muy difícil, vino la primera cosecha. Y en esa primera cosecha, tanto los indígenas como los peregrinos se juntaron a dar gracias. Y se reunieron a darle gracias a Dios y a comer juntos y a tener un tiempo de compartir y de ser gratos. Y eso, digamos, no todo el mundo tiene esa historia, pero quiero decirle que realmente el dar gracias y el Día de Acción de Gracias no tiene el origen allí. El verdadero origen está en la Biblia. Y yo quiero animarles a que hoy reflexionemos en esto para que podamos descubrir qué es lo que podemos aprender de esto. Si nosotros vamos al libro de Génesis y usted mira la vida de Adán y Eva, ustedes se darán cuenta de un detalle, que en ningún versículo dice la Biblia que Adán y Eva dieron gracias. No dice en ningún momento que Adán y Eva oraron y dijeron a Dios: gracias por esto que nos has dado. Dios les había entregado una tierra hermosa, una provisión preciosa, les había entregado, al uno le entregó su esposa, a la esposa le entregó su esposo, les dio responsabilidades y, lo más importante, les dio la oportunidad de tener comunión con Él. Pero en ningún momento Adán y Eva dijeron gracias. No hubo por ningún lado la expresión de gratitud. Y yo quiero decirle, normalmente cuando hemos hablado de Adán y Eva, hemos dicho que en las predicaciones y en los cursos de capacitación, que cuando nos preguntamos cuál fue el pecado de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y entonces decimos básicamente que fue la desobediencia a Dios, uno, pues cierto, y también decimos que Eva quería ser como Dios. Eso también dice la Biblia, que es cierto. Pero realmente el primer pecado que hubo en el corazón de Adán y Eva fue la ingratitud, porque antes de ellos llegar a ese punto, habían tenido la oportunidad de ser gratos y no lo fueron. Y si usted mira el contexto de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo en la Biblia siempre nos está recordando: acordaos, dice la Biblia, de los beneficios, no os olvidéis. Siempre está en ese mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque el corazón suyo y mío, por naturaleza, es ingrato. Y la ingratitud es algo que nosotros a veces la miramos como algo no tan grave. Lo miramos como algo, bueno, aquel fue ingrato, yo a veces soy ingrato. Y no es así. La ingratitud es algo muy serio en la Biblia. Y yo quiero animarle por el Espíritu Santo a que usted hoy entienda la profundidad espiritual de la gratitud y la profundidad espiritual de la ingratitud. Tenemos que aprender a ser gratos. Y tenemos que aprender a ser gratos por las cosas que realmente debemos ser gratos, sean pequeñas o sean grandes. Por ejemplo, la persona que cuando usted llegó a este país le tendió a usted la mano. Esa persona que le dio a usted el primer trabajito en este país. Esa persona que lo recibió los primeros días. ¿Se acuerdan cuál fue? Y de pronto usted terminó peleando con esa persona o perdió contacto. Ya usted empezó a trabajar, ya usted consiguió su platica, ya usted tuvo cómo pagar una piecita, comprar, rentar un apartamento. Y a esa persona de pronto usted se olvidó.
Y han pasado los años. Y de pronto es una linda oportunidad para que usted mañana lo llame a esa persona, busque a esa persona y agradézcale por esa semanita que lo recibió en su casa, por esos 15 días o 2 meses que lo aguantaron, por ese trabajito que le dieron. Y si usted terminó de pelea con esa persona, pues con mayor razón, llámela, bendígala, pídale perdón. Hay que ser gratos. Hay que ser gratos por este país, hay que ser gratos por el país donde nacimos, gratos por las circunstancias que vivió nuestra vida, la situación de papá y mamá, la situación difícil, espiritual, emocional y económica que posiblemente usted y yo nos levantamos siendo niños. Y que en el camino de la vida hemos reprochado a nuestros padres errores que han cometido con nosotros y nos hicieron daño posiblemente. Y no estoy negando eso. Sin embargo, eso no significa que usted y yo podamos ser agradecidos. Y quiero decirle que la ingratitud es algo que no nace naturalmente en el ser humano. Lo que le estoy diciendo es que la gratitud no sale naturalmente. La ingratitud sí sale naturalmente. Y tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo para ser gratos y ser agradecidos. Cuando usted sube a un bus, ¿le da las gracias al conductor? Piénselo. Cuando usted en un metro compra un ticket, ¿le da gracias a esa persona? Cuando usted sale a la calle, usted le da gracias al que está barriendo la calle, al que está haciendo tantas cosas. Pensamos que son y tienen la obligación. Cuando usted entra a un banco, usted cree que ese trabajador tiene la obligación. Sí, tiene la obligación, pero quizás usted no lo saluda. O si usted tiene un problema, llama por teléfono y usted se descarga contra la persona que está atendiendo el customer service. Pensemos, aún con nuestra propia familia, la ingratitud. Así que, volviendo a Adán y Eva, recordemos entonces que ellos habían sido creados para honrar y habían sido creados para glorificar a Dios. Sin embargo, ellos, ojo a esto por favor, no estaban satisfechos en Dios. Por esa razón no dieron gracias. Apunte eso. No estaban satisfechos. Y yo quiero animarle a que usted reflexione cuánto en usted y en mí no estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho. Y estamos siempre pidiendo y pidiendo más porque no estamos satisfechos. Adán y Eva no estaban satisfechos en Dios. Y tampoco estaban satisfechos en su provisión. Por eso querían más. Y al querer más fuera de Dios, ojo a eso por favor. Porque el problema es cuando usted y yo buscamos más fuera de Dios. Y ahí es donde el enemigo tiene cómo hacernos mucho daño. Y entonces él puede darnos una estocada en eso. Así que el asunto de la ingratitud, familia, ¿es serio o no es serio? Es muy serio. Y pues debemos tomar en cuenta esos principios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Ahí lo tenemos, 21 al 23. Dice así. Pues, ahí dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido, ¿a quién? Habiendo conocido a Dios. Fíjense que no está hablando de personas que no conocían a Dios. Está hablando de personas que conocían a Dios. ¿Puedo aplicar este versículo a Adán y Eva? Sí, señor. ¿Adán y Eva conocían a Dios? Sí. Conocían a Dios, tenían intimidad, tenían comunión con Dios. ¿Puedo incluirme a mí y yo y lo puedo incluir a usted en este versículo? Sí. Sí, porque se supone que usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y usted conoce a Dios por Jesucristo. Pero miren lo que dice este versículo. Habla de Adán y Eva, usted y yo, que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicimos? ¿Qué dice el versículo? Dice primero, no le glorificamos.
El versículo no está hablando en segunda persona del plural, dice, no le glorificaron, porque Pablo no era uno de esos. Solo que yo quiero animarle a que usted y yo nos pongamos dentro de la lista para reflexionar y reconocer que nosotros hay muchas cosas que no le hemos glorificado. Dice, no lo glorificamos como a Dios. Y ese es un tema, solo ese pedacito es todo un tema para desarrollar algún día. ¿Qué significa glorificar a Dios como a Dios? Dice, ni le dieron gracias. ¿Se dan cuenta? No le hemos dado gracias a Dios. Le hemos dado gracias a Dios por cosas que no valen la pena, aunque sean cosas importantes. Lo que se trata es de que podamos darle gracias a Dios por unas y por otras situaciones. Después dice, se envanecieron ¿en dónde? Se envanecieron en sus razonamientos. Miren de dónde viene la ingratitud. Se envanecieron en sus razonamientos, se volvieron arrogantes. Nos hemos vuelto arrogantes en nuestra manera de pensar. Y entonces cuando vemos la casa que tenemos decimos, esa es la que yo me levanté. Exactamente como Nabucodonosor cuando un día estaba en su palacio, dice la palabra de Dios que se levantó y dijo, ¿acaso no es este palacio? ¿Acaso no fui yo el que es esto? ¿Acaso no he sido yo el que tal cosa? Y aunque usted y yo no usemos necesariamente las mismas palabras, allá en el fondo del corazón pensamos que somos nosotros. Aún en las cosas de Dios pensamos que la iglesia la hemos levantado nosotros, que nosotros hemos hecho esto, que hemos hecho aquello. Y aunque eso es cierto, la gloria es para el Señor. Y debe haber gratitud, no por el hecho de lo que usted y yo hayamos podido dar en dinero, o por lo que usted y yo hayamos podido dar en tiempo, hablando de la iglesia. Y bendito sea Dios, que a propósito, a quienes lo han hecho, gracias por estos 25 años, gracias. Por ese tiempo, por sus diezmos, gracias. Por sus vidas, gracias. Pero lo que quiero que usted entienda es que ha sido Dios el que ha sido el promotor y el autor de todo esto. Que le ha dado a usted y a mí gracia, humildad para darle la oportunidad a Jesucristo y al Evangelio en nuestro corazón. Y esa es una obra del Señor. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Que además de que se envaneció su mente, ¿qué dice allí? Dice, su necio corazón ¿qué? Se llenó de tinieblas. Se llenó de oscuridad. El corazón. Usted y yo hemos permitido arrogancia en nuestra mente y hemos permitido tinieblas. Y hay confusión. Y no somos capaces de poder identificar y decir, la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra. Dice, profesando ser sabios. En otras palabras, profesando creer que todo lo sabemos. Y muchos de cristianos hay así. Muchos de nosotros somos arrogantes y cuando se nos enseña un versículo de la Biblia o cuando se menciona sí, ya me lo sé, ya sé lo que van a explicar. Todo no lo sabemos. Y si nuestro pastor o alguien nos llama la atención o nos hace una observación, nos molestamos porque hay arrogancia, porque nos hemos llenado de eso de creer que somos sabios, que lo sabemos todo. Y dice, se hicieron, ¿qué palabra usa ahí? Se hicieron necios. Y necio significa bruto. Solo que pues por respeto no le voy a decir que usted se hizo bruto, ¿no? Pero yo sí me he hecho bruto cuando he sido necio en mi corazón. Dice, cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente que cree en tantas cosas absurdas, religiones, donde se idolatran personas, se idolatran muchas cosas, hasta animales y cosas, y se cambia la gloria de Dios por esa necedad.
Así que familia, le conocían, pero no le honraron, no le dieron gracias, permitieron razonamientos vanos y corazón necio. ¿Y cómo terminaron? Terminaron con un corazón entenebrecido. Bien, yo les pregunto, no sé si han puesto a pensar, ¿cuál fue la primera expresión de gratitud que aparece en la Biblia? ¿Quién fue el primero que expresó gratitud en la Biblia? El primero fue Abel. Y quiero animarles a que veamos allí en Génesis, creo que el pasaje que sigue, Monseñor. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, ¿qué trajo Caín? Del fruto de la tierra, está en rojo una palabrita, trajo una ofrenda. Y fíjense que ya empezamos a relacionar lo que es la gratitud con la ofrenda. Tranquilo, no vamos a hablar de diezmos, no se preocupe, no se ponga nervioso, tranquilo, no se preocupe. Lo que les estoy hablando es que ellos llevaron una ofrenda, él trajo una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. Miren que la palabra de Dios no dice que la ofrenda de Caín fue mala. Dice que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Luego, ¿qué había en el corazón de Caín? ¿Había gratitud o no había gratitud? No. ¿Por qué no? Ahí dice que llevó una ofrenda. Llevó una ofrenda a Dios. Había gratitud. Vamos a ver ahorita más adelante cuál es el problema. Después dice el versículo que Abel, ¿qué hizo? Dice que Abel trajo también su ofrenda. Aún en el texto pareciera ser que ¿quién fue el primero que hizo y presentó la ofrenda? Caín. Parece ser que fue Caín. No lo podemos asegurar que haya sido primero él haya sido Abel o que haya sido al mismo tiempo, pero pareciera que sí, porque la Biblia dice, vino Caín y después dice, y Abel trajo también. No dice después, pero digámosle que Caín, otorguémosle esa actitud que tuvo de presentar su ofrenda. Ahora, la ofrenda de Caín era ofrenda del fruto de la tierra. Y la ofrenda de Abel que trajo fue de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Finalmente dice, y miró Jehová, ¿y qué fue? Y dice, fue agradable, ¿cuál ofrenda? La de Abel. Y yo quiero que usted entienda por el poder del Espíritu Santo que cada vez que usted sacrifica alabanza, Dios mira si es agradable o no. Cuando usted diezma, usted está dando gracias a Dios. Usted está honrando a Dios. Y Dios mira si eso que usted está entregando lo representa o no. Si es fruto de lo que usted ya sabe que representa. ¿Entiende el detalle? No es el valor, sino lo que hay allí que corresponde a una realidad de valor. Cuando usted y yo somos gratos, tenemos que asegurarnos que sea agradable a Dios. ¿Por qué fue agradable la ofrenda de Abel? Porque la ofrenda de Abel miró hacia la cruz del Calvario. Piense un instante. Caín era un hombre que trabajaba la tierra. Trabajó la tierra. El fruto de la tierra, ¿qué participación tiene el hombre en el fruto de la tierra?
es muy poco, porque se siembra y la tierra da fruto. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando usted va a agarrar el fruto de la tierra, ¿usted qué hace? Usted simplemente agarra el fruto y lo consume. Usted agarra el fruto y lo entrega. Pero en el caso de Abel, ¿él qué ofrenda presentó? Presentó un cordero muerto. O sea que él agarró un corderito, que ¿qué representaba ese corderito? Potencialmente, ¿qué representa un cordero para usted? Que detrás de ese cordero le va a dar a usted ¿qué? Le va a dar lana. Ese cordero le va a dar leche. Ese cordero le va a dar carne. Y entonces usted, para dar esa ofrenda, usted tiene que darle muerte a ese animalito. ¿Y esa muerte qué implica? Gracias, papito. Gracias. Uy, Dios los bendiga, hermano. Clinton, gracias, papito. Gracias, gracias, gracias. Bien, ¿me están entendiendo? Para Abel hubo un sacrificio, hubo una muerte, él tuvo que entregar algo que significaba una pérdida para él. Y esa muerte de ese corderito que dice que él agarró de lo más gordo de ellas, no dio el carnerito que estaba enfermo, que estaba cojo, y dijo, de una vez lo entrego y salgo de él. Sino que dio lo mejor. Entonces la pregunta es, ¿usted su tiempo que le da a Dios, cuál es? ¿El que le sobra? Porque usted dice, no, ese tiempo que me sobra ahí. ¿Cuántos? 5 minutos, 10 minutitos. ¿O es el mejor tiempo? Y usted tiene que ya saber qué es lo que le agrada a Dios. Dios sabe si usted le está dando lo mejor de su tiempo. Le pregunto, ¿a qué hora es lo mejor de su tiempo? A las 4 o 5 de la madrugada. Por eso el Señor dice, yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan. Eso no está diciendo obviamente que no ama al que busca al Señor por allá cada año por la Cuaresma o cada año por Acción de Gracias. O solo cuando las cosas están pelando y las papas están hirviendo, ahí sí buscamos a Dios. Señor, por favor, la pandemia ahora sí. ¿Qué es lo mejor que usted entrega de su tiempo? Yo le pregunto, de sus talentos, ¿qué es lo mejor que usted le entrega a Dios? Pregúntese, de sus talentos, ¿qué es lo que usted le está entregando al Señor? Y si es lo mejor. De su dinero, ¿usted le entrega a Dios lo que le sobra? ¿O entrega lo primero? No es lo mismo que usted cuando recibe se afiere en ese día con el diezmo que darlo dentro de 6 meses. No es lo mismo. Y aún la Biblia dice, no retengas la ofrenda. Pero bueno, tranquilos, el tema de hoy no es el diezmo, solamente quiero que entiendan que lo que hizo Abel mostró hacia la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario es la realidad de un Dios que entrega a su Hijo en la muerte por usted y por mí. Y eso tiene salvación. Es lo que ofrenda de Abel. En Hebreos capítulo 11, miremoslo allí, don Nelson, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice la palabra de Dios: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, porque Caín no hizo ningún sacrificio, no presentó ningún sacrificio. Por eso en el Antiguo Testamento Dios establece que siempre que había gratitud debía haber un sacrificio, y siempre que había un sacrificio tenía que haber derramamiento de sangre y muerte, porque solo con sacrificio, derramamiento de sangre y muerte hay perdón de pecados.
Ya hoy usted y yo no tenemos que matar un animalito como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hace 2000 años Jesús fue entregado en la cruz del Calvario por nuestro amado Padre. Papá Dios tenía un solo hijo, Jesucristo, unigénito, único hijo. Y Él toma la decisión y lo entrega, el único. Yo le pregunto, ¿qué mujer, suponiendo que una mujer tuviera 30 hijos? Vamos a poner que una mujer tenga 50 hijos. Yo le pregunto a mujeres, a los varones no les pregunto porque me llevo mis sorpresas. Mujeres, ¿cuál de ustedes darían en sacrificio a uno de los 50? Lizeth, ¿qué dices tú? Ninguno, lógico. Pero el último, el número 50, un bobito, salió bobito. ¿La mamá lo entregaría? No lo entregaría. Dios tenía un único hijo, Jesús, y lo entregó por amor a usted. Por eso Jesús pasó a ser el unigénito, pasó a ser primogénito, o sea que pasó a ser el primero de los hijos. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? Usted y yo. Y entonces Jesús pasó a ser el hermano mayor entre muchos hijos. Por la muerte de Jesús, usted, si ha invitado a Cristo a su corazón como Señor y Salvador, usted y yo pasamos a ser hijos de Dios. Y Jesús pasa a ser el primogénito. Por eso, familia, fue excelente, más excelente sacrificio, y eso fue lo que agradó a Dios. Y entonces esto nos muestra que nosotros no solo tenemos que tener cuidado con el ser gratos, sino que tenemos que asegurarnos de cómo ser gratos y que esa gratitud agrade a Dios. Por eso es importante que usted, antes de hacer algo, revise su corazón. Cuando estamos aquí cantando, ¿cómo es ese sacrificio suyo de alabanza y de adoración a Dios? Perdóneme. No es que ninguno de ustedes haya hecho eso, estoy exagerando, pero eso no agradaría a Dios. Imagínense un cantante de esos famosos, y el tipo dando un show, cantando, y de pronto sus fans allá al frente. Seguro que ese tipo no sale a cantar, ¿me entienden? Por eso debemos revisar en nuestro corazón qué es esa motivación. ¿Le agrada esto a Papá Dios? La vida en santidad suya y mía es una ofrenda. Dice, presentar su vida como sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Por eso la vida cristiana es hermosa. Por eso es una aventura linda, porque cada día tengo la oportunidad de presentarme ante Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Así como lo hizo Abel. Y dice que por eso alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aún hoy muerto, da testimonio de ese amor. Así es que, familia, 3 palabras claves que yo le animo a que usted tenga en lo que hasta ahora vamos. ¿Cuáles son las 3 palabras? Gratitud, 1. 2, la palabra honra. Y 3, la palabra sacrificio. Siempre usted y yo debemos asociar esas 3 palabras delante de Dios. Vamos al Salmo 50, 23, que lo vimos el jueves pasado, y solo recordar un detalle bien bonito, pero muy importante. Dice, el que, ¿qué hace? El que sacrifica alabanza
¿Qué hace? Me honra. Me honra. Miren, para que usted se dé cuenta. Es decir, que cuando usted y yo dedicamos tiempo para cantar, para alabar a Dios, para exaltar, porque cuando usted y yo cantamos, exaltamos, estamos reconociendo y le estamos dando gracias a Dios, gratitud. Dice la palabra de Dios que el que lo hace, lo honra. ¿A quién? A Dios. ¿Se dan cuenta por qué Satanás le interesa tanto que en la iglesia no haya alabanza en adoración? Porque cuando hay alabanza y adoración, cuando hay sacrificio, cuando hay ofrenda, cuando hay acción de gracias, eso honra a Dios y al diablo no le conviene eso. Por eso es que cuando usted y yo estamos en un momento difícil, entonces decimos, no, es que yo no siento ganas de cantar, hoy estoy triste. ¿Por qué está triste? Ah, porque se me dañó la lavadora, estoy triste. Y hay cristianos que se afectan porque la lavadora se le dañó. Y entonces es un motivo para, o pongamos un motivo más serio. Es que se murió mi familiar, se murió mi esto. Aunque usted y yo estemos tristes, es nuestra responsabilidad presentar una ofrenda que sea agradable a Dios. Y aún si en medio del dolor y de la tristeza usted y yo somos gratos, ¿cómo es eso en el corazón de Dios? ¿Cómo lo recibe Dios? Lo valora, es agradable a Dios. Piense en lo emocionante que es la vida cristiana, que usted se despierta por la mañana y usted anhela agradar a Dios y que Dios esté todo el día agradado por usted y por mí. De la manera como un papá o una mamá ven a su hijo y dicen, este es mi hijo, miren lo que hace mi hijo. Y los papás y grabamos a los nietos, a los hijos y miren lo que hizo mi hijo y nos sentimos ¿qué? Orgullosos de eso. Dios papá también quiere decir, como dijo de Jesús, quiere decir de usted y de mí, este es Manuel, este es Fernando, este es Clinton, mi hijo amado en que yo me complazco. ¿Qué significa eso? Que yo, papá, Dios, mirando la vida de Clinton, mirando la vida de Keila, yo me complazco. Me siento orgulloso de que son mis hijos. ¿No le parece emocionante la vida cristiana así? Hermoso. Por eso dice la Biblia, el que sacrifica alabanza, me honrará. Veamos el Salmo 92:2. Dice la palabra de Dios que en el Salmo 92, Monseñor, ayúdeme. Salmo 92:2 dice, ¿o no está? ¿No lo puse? No lo puse. I'm sorry. Pero el Salmo 92:2 dice que yo debo por la mañana, debo apegarme a su misericordia. Y dice que por la noche yo debo recordar su fidelidad. Es decir, en la mañana me levanto temprano a agarrarme de su misericordia. El hecho de que usted y yo despertemos en la mañana ya es un acto de misericordia. Y usted se agarra de eso y a decir, Señor, este día voy a vivir en tu misericordia. Hoy voy a respirar por tu misericordia. Hoy voy a ser una esposa, un esposo. Voy a ir al trabajo por tu misericordia. Voy a comer por tu misericordia. Voy a hacer bendición por tu misericordia. Voy a llevar bendición por tu misericordia. Y usted cuando regresa en la noche y se acuesta en su cama, ¿usted qué recuerda? Usted recuerda cómo Dios en el día fue fiel. Cómo Dios ha sido fiel y usted le da gracias a Dios y dice, Señor, gracias por esto, gracias por aquello. ¿Cuántas veces usted ni usted ni yo nos damos cuenta de la protección de Dios, de cosas que pasan al lado nuestro? Situaciones que pasan. Como lo que vieron ustedes con esta chica en Nueva York en el tren, que la empujaron. ¿No lo vieron? Impresionante eso. La empujan y a los 3 segundos llega el tren. Y esa mujer cae
en la posición perfecta y queda abajo de los rieles. Sale el tren y no le pasó nada. Quedó inconsciente. Y eso fue una bendición, cayó exacto, quedó inconsciente. Si ella no hubiera quedado inconsciente, ella en sus nervios, ¿qué hubiera podido hacer? Se levanta, alguna cosa. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué podemos decir si no fue el Señor el que metió ahí la mano? Ahora, algunos podrán decir, la suerte, bueno, ok. Pero perfectamente, imagínense, yo le pregunto, ¿qué probabilidades había de que cayera en el hueco perfecto sin sacar una mano, sin sacar la cabeza? Ella podía haber quedado sobre los rieles. Y viene el tren y chao. Y hay cosas que usted y yo no nos damos cuenta, pero son reales. Así de que, familia, todo eso es una expresión de gracias. Por eso le quiero animar a que cada vez que usted dé gracias, le quiero pedir, mire a la cruz del Calvario. Porque el problema es que cuando usted y yo no miramos la cruz del Calvario, entonces damos gracias por la casa, damos gracias por el perro, damos gracias por la lluvia, damos gracias por el sol, y eso está bien. Pero le quiero animar a decir que acá afuera hay gente sin Cristo que dan gracias porque los astros se alinean para bendecirlos. No están mirando a la cruz. Y yo quiero animarle a que usted entienda que tenemos que mirar la cruz del Calvario, porque ese ha sido el más excelente sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La vida de Jesús, sigamos con la siguiente, nos muestra varios ejemplos de cómo Jesús daba gracias. Ahí están los versículos, Mateo capítulo 11, versículo 25. Cuando dice el Señor, te doy gracias por esconder estas cosas a sabios e inteligentes para revelarlas a los niños. Mateo 11, 25. Jesús le está dando gracias a Dios. Jesús es el mismo Dios dando gracias. Miren qué humildad tan linda. En Mateo capítulo 15, versículo 36, allá cuando Juan 11, 41, cuando él está orando por Lázaro, ¿se acuerdan? Y él dice, gracias te doy, Señor, porque tú me has oído. Ahí dice el Señor, gracias, me has oído. Después en Mateo capítulo 15, versículo 36, cuando está allí frente a la multitud y alguien llega con unos peces y con unos panes, y el Señor Jesús dice que tomó los 7 panes, tomó los peces, ¿y qué hizo? Después de dar gracias, se los dio a los discípulos, y los discípulos, ¿a quién se lo dieron? A la multitud. Otra enseñanza. Eso que usted está recibiendo esta noche no es para que usted se quede con esto, sino que usted lo entregue a sus discípulos, lo entreguen a la multitud, para que no se quede su vida cristiana solo pensando en usted. Eso es ser ingrato, cuando usted solo piensa en su esposa, en su esposo, en su papito, en su mamita, en su hijo, en su nieto, y hasta ahí llegó. Para usted no existe más el mundo. De ahí no sale más. No, por favor. Tenemos que romper ese egoísmo que hay en nuestro corazón. Y finalmente, Lucas capítulo 22, versículos 17 al 20, vemos en la última cena cómo dice la palabra de Dios, Jesús partió el pan, partió el vino, ¿y qué hizo? Ay, disculpen, familia. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias. Así que tenemos el ejemplo bien bonito. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer para ya concluir? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Y es la invitación para que nosotros lo tomemos en serio
esta bendición. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué se nos ordena? Dice, andad en Él. Y así es como tenemos que vivir. Aquí acabamos de ver el ejemplo de Jesús. Jesús fue grato. Jesús expresó continuamente su gratitud al Padre. Y así es como la palabra de Dios nos invita a que nosotros estemos arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como a veces ha sido enseñados, dice, abundando ¿en qué? En acciones de gracia. Por favor, la palabra de Dios nos invita a abundar en acciones de gracias. Y las acciones de gracias no solo son palabras, sino también hechos. También son acciones de gracias, acciones de gratitud. Abundar. Si usted cada mañana dispone su corazón para decirle al Espíritu Santo, capacítame para abundar en acción de gracias. ¿Cuántos días pasan? Nosotros no le agradecemos a la esposa, no le agradecemos al esposo, no le agradecemos a tantas personas que directa o indirectamente nos sirven, nos dan bendición. A esta persona que está ahí en la garita, en su condominio, que le permite que a sus visitantes sean autorizados o no. ¿Cuántas veces usted pasa y lo saluda? Pero como usted ya entra directamente, porque usted no es visitante, sino es residente, entonces usted ya pasa derecho. Y ni siquiera, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros el día de acción de gracias fuimos a donde esa personita, a la casita, y le dijimos, gracias por servirnos aquí en la caseta? Díganme. Al cajero allá del Publix o del supermercado que sea, no le estoy haciendo propaganda Publix. ¿Cuántas personas hay a las que usted le sirven a usted y me sirven a mí? Y ni siquiera un gracias. Poderle llevar unos dulces, un cariñito, una tarjeta. Abundéis en acciones de gracias. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, y la paz, el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Sed agradecidos. El versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, póngale cuidado, sea de palabra, lo que dices, sea lo que haces, actitud en tu corazón, la verdad y la realidad de tu corazón, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ojo cuando dice en el nombre, cuando usted dice en el nombre, usted es un representante, usted dice vengo en nombre de. Usted viene con esa autoridad. Usted viene representando. Un diplomático cuando se presenta en el país donde lo envían como diplomático, él es el representante de su presidente. Y cuando él llega, es como si llegara el presidente. Dice, vengo en nombre del señor presidente. Es como si él estuviera allí mismo. Por eso un diplomático tiene que representar bien a quien viene a representar. Usted y yo somos hijos de Dios. Y aquí dice, representándonos en el nombre del Señor Jesús. Por favor, den gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y finalmente, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios es concreta y firme y sencilla y clara. Dice el versículo, den gracias a Dios por qué cosas.
¿Qué significa todo? En lo que usted piensa que es bueno y en lo que usted piensa que es malo, dé gracias. Y ojo, porque lo que usted piensa que es malo es bueno, posiblemente. Y lo que usted piensa que es bueno puede ser malo. Usted dice, ay líder, me gané una herencia. Y aparentemente eso puede ser bueno. Y de verdad Dios quiere darle esa herencia para bendecirlo. Pero para usted, si no sabe manejar eso, el problema de recibir esa herencia va a destruir su vida, va a destruir su matrimonio, su familia. ¿Me entienden? Era una bendición y usted y yo lo volvimos un problema. O viceversa. Una situación que usted y yo consideramos como mala. Él sí lo dijo en sus palabras. ¿Todo esto de la pandemia ha sido bueno o malo? A ver, ¿ha sido bueno o malo? Bueno. Ha sido bueno. Que a usted le ha salido mal porque no ha madurado y no ha visto las cosas. Es otra historia, que a mí me salió mal, es otra historia. Pero ha sido bueno, ¿por qué? Porque ha sido la oportunidad para crecer, ha sido oportunidad para desnudarnos, ha mostrado lo mejor de usted y ha mostrado lo peor de usted. Lo mejor de mí y lo peor de mí. ¿Eso es bueno? Claro que es bueno, porque me ha desnudado, porque me ha dejado ver la realidad. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Hace unos días, la isla de Providencia en Colombia, que está ahí en San Andrés, pasó el huracán y ¿qué hizo con la isla? La destruyó toda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando viene un huracán para los Estados Unidos, a pesar de que hay problemas y cosas, no hay esa destrucción total? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué es? Porque el tipo de construcción aquí en los Estados Unidos hay unos códigos que ayudan y garantizan y están preparados para atender los problemas de los huracanes. Pero allá en la islita nuestra colombiana no estaban preparados porque por allá normalmente no pasan los huracanes. En cambio en la Florida, ¿cada cuánto pasan huracanes? Díganme. Todos los años. Y usted dice, ay, pero se vienen todos los huracanes. Es que usted y yo nos vinimos a vivir a donde pasan los huracanes. Ay, pero pues, es que usted y yo nos vinimos a vivir aquí. Ay, pero allá en Los Ángeles, los temblores, pues es que la gente se fue a vivir al lugar de los temblores. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Claro, como es el lugar de los temblores allá, la construcción en California se ha desarrollado, en Japón es un país donde hay unos temblores terribles, pero ¿y por qué no se caen los edificios en Japón? Porque han construido, han aprendido, han madurado, han investigado. Bueno, eso es lo que sucede, es la diferencia. Es el mismo huracán, pero no estamos preparados. En Colombia, en esa islita, no estaban preparados. Y en nuestros países centroamericanos, con todo el cariño y con todo el respeto, pues tampoco están preparados. Entonces viene una tormenta así, ¿qué hace? Todo un desastre. Vino la pandemia y eso generó un desastre en muchos de nosotros. Pero la pregunta es, ¿usted aprovechó para madurar? ¿Usted ya aprendió la lección? ¿Usted tiene clara la lección? Lo escuchamos hace unos minutos de boca de Rocío. Han sido 2 meses muy difíciles. Pero todo esto los ha enseñado. ¿Escucharon a Santi? Que un joven de ¿cuántos años tiene Santi? 16, 17 años de tener el chino y ya está diciendo para poder valorar lo que es importante en la vida. Eso es bueno porque Santi está aprovechando la situación difícil de la salud de su papá y eso lo está haciendo a Santi madurar y pensar que él madure y piense diferente a lo que normalmente los peladitos de 19 años que lo tienen todo no valoran. ¿Me entienden, familia? Así es que vamos
vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esto y que podamos ser gratos, no solamente cada último jueves de noviembre, sino ¿cuándo? Todos los días. Por la mañana, su misericordia, por la noche, ¿su qué? Su fidelidad, todos los días. Aún dale gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando reunirnos aquí con seguridad, con distancia, con absoluta, con el tapabocas. Yo ahorita en este momento obviamente no lo tengo por razones pero apenas termine me lo pongo. Y podemos venir y podemos darle gloria a Dios y podemos darle gracias a Dios. Y a aquellos que pues por alguna razón no quieren venir o no pueden venir, pues amén, por eso estamos haciendo la transmisión, porque su vida es importante para nosotros. Vamos entonces a orar y a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe sobre esto que hemos hablado en esta noche.